y medio nos van a acompañar en el desarrollo de las sextas jornadas de Psicología de la Intervención Social, Servicios Sociales y Vulnerabilidad Social. Muchas gracias a las autoridades profesionales de la psicología, de otras disciplinas y estudiantes. Como sin duda se repetirá en el transcurrir del encuentro, el objetivo principal de estas jornadas no es otro que el de visibilizar la necesidad de la psicología de la intervención social en el ámbito de los servicios sociales y poner palabras e imágenes al ejercicio profesional de la psicología de la intervención social. Pasamos, sin más, a la presentación de las jornadas y para ello tiene la palabra doña María José Catalán Frías, decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia. Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí esta tarde, porque sin su presencia estas jornadas no tendrían sentido. Buenas tardes a los compañeros de mesa, excelentísima señora vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, del LGTBI, Familia y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, doña Isabel Franco Sánchez, excelentísima señora presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, doña María Dolores Muñoz Valverde, ilustrísimo señor presidente del Consejo Económico Social de la Región de Murcia, don José Antonio Covacho Gómez, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, don Agustín Romero Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa inaugural y por estar con nosotros en estas jornadas que consideramos van a ser de gran trascendencia para nuestra disciplina. Voy a pasar la palabra, después de también agradecer a la universidad que nos haya cedido el espacio de este salón de actos de la Facultad de Veterinaria. Cedo la palabra a don Agustín Romero Medina como decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, pues, buenas tardes. Yo, en primer lugar, lo que quisiera es, en nombre de... En realidad, yo estoy aquí como representante de la Universidad de Murcia. Iba a venir el señor rector, pero por imposibilidad de última hora, pues me toca a mí, como decano de la facultad, estar en su lugar. Entonces, pues, doy la bienvenida a todas las personas que han venido. Espero que sean unas jornadas muy productivas y que aprendáis mucho de todo lo que se diga aquí, de los debates que tengáis. En lo que concierne a la Facultad de Psicología, pues hay algunas cosas que me interesaría remarcar, aunque sean poquitas, para no entretener mucho. Es evidente que la salud y el bienestar de las personas están condicionadas frecuentemente por las situaciones y entornos donde viven, por lo que si queremos promover la salud y el bienestar, no tenemos más remedio que intervenir en ese nivel comunitario, colectivo, el barrio, la asociación, el colectivo de referencia, etc. Y desde luego desde una perspectiva de ayudar, o si quieren en un lenguaje más actual, empoderar a las personas y a los grupos para que asuman protagonismo y transformen su propia realidad. La Universidad de Murcia viene ofreciendo formación en este ámbito de la psicología de la intervención social desde el propio grado y sobre todo desde un máster oficial que conoceréis, algunos de los que estáis aquí, con ese mismo nombre y que se ofrece ya desde hace 10 años y que precisamente pues acabo de recibir ayer la renovación de la acreditación de su calidad con la beca. Y además pues ofrece cursos de posgrado en esta temática pues a través de la Escuela de Práctica Psicológica, una institución también de la Universidad de Murcia, gestionada en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia desde hace ya 26 años. Sin duda que es un campo, este campo de la psicología de la intervención social, en continua evolución y actualización. Y es interés primordial de este decanato de la Facultad de Psicología ofrecer la formación más eficaz y útil
para que nuestros egresados interesados en este tema se puedan insertar con solvencia en este ámbito, escuchando a los profesionales y al colegio profesional para mejorar todo lo que sea posible la formación que ofrecemos. No nos son ajenos desde la facultad los diversos problemas profesionales de la psicología en la intervención social o psicología comunitaria. Ya en 2015 tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de una jornada muy parecida a esta, en el Salón de Actos Luis Vives, si no recuerdo mal, y por supuesto ya existía la preocupación, que seguro que sigue existiendo ahora, porque no se ha resuelto gran cosa, en relación pues, con la regulación de las competencias profesionales en servicios sociales, que se pensaba entonces llevar a cabo en una ley autonómica de familia que finalmente creo que no se promulgó, si no estoy mal informado, en la anterior legislatura. Esperemos que todo esto se pueda encauzar adecuadamente y que ya sea por la normativa autonómica y o nacional se pueda o se reconozca como se merece el papel de la psicología, de la intervención social y que se reconozca pues, con el consenso suficiente para que todos los profesionales implicados puedan trabajar de modo eficiente en un entorno que es muy multidisciplinar. Esto permitiría, entre otras cosas, pues, que como la oferta pública de empleo de la Administración pues, pudiera contemplar ese perfil para el cual hay formación y acreditación específica, como por ejemplo pues, a partir de los másteres oficiales de psicología de la intervención social. De modo que espero que sean muy fructíferas estas jornadas y por mi parte pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Por protocolo, según me han indicado, me toca a mí ahora hablar y voy a tomar la palabra en nombre del Colegio de Psicología de la Región de Murcia y del Grupo de Trabajo de Intervención Social. Un grupo de trabajo realmente muy entusiasta siempre y muy eficaz en todas las actuaciones que hacen. Dar muchas gracias a todo el grupo por estas magníficas jornadas con las que vamos a disfrutar y aprender mucho estos 2 días. La verdad es que nuestra organización colegial se encuentra plenamente comprometida con la imprescindible labor que hacen todos los profesionales de la psicología de la intervención social en el marco de los servicios sociales y la vulnerabilidad. Siendo este el tema en torno al que desarrollaremos las jornadas, visibilizando, informando y sensibilizando con los trabajos que se van a ir exponiendo sobre las necesidades que atañen a la dimensión psicológica de las personas atendidas en el ámbito de la intervención del sistema de servicios sociales. Por ello, dentro de los objetivos de la jornada figuran las reflexiones y orientaciones que entendemos han de tener en consideración los modernos diseños de las políticas públicas en esta materia, deseando sean así entendidas, ya que el deseo de nuestra organización es sumar y ofrecer nuestro conocimiento en la materia para el mejor diseño de las estrategias. Insistimos en nuestra demanda de la necesaria atención psicológica al alcance de la ciudadanía en este ámbito, ya que consideramos que es una cuestión de gobernanza, de salud pública global y debería ser un compromiso ético y moral para los responsables políticos. Hablar de la persona lleva implícita una dimensión psicológica que la atraviesa en todo momento, una dimensión cuyas manifestaciones reflejan estados de diversidad al abrigo de las circunstancias personales, relacionales, sociales y ambientales. El sistema de protección social, el cuarto pilar, ha de construirse en torno a la capacidad real de tener impacto sobre estos factores personales y relacionales que permiten a las personas movimientos de cambio hacia la posibilidad efectiva de mejorar sus vidas. Sin ello, no hay capacidad real de fomentar la equidad y la cohesión de las redes relacionales y organizacionales para responder a razones de justicia social desde las instituciones responsables y entidades colaboradoras. Los psicólogos y las psicólogas sabemos de modelos comprensivos sobre estas problemáticas. Nuestros modelos nos permiten arrojar luz para poder abordarlas. Así, nuestra presencia garantiza poder hablar
de lo que requieren las planificaciones en estos diseños de políticas públicas para garantizar la adecuación de dichos servicios a una organización de calidad e igualdad, tanto en el anteproyecto de ley como las consiguientes catálogo, carta y mapa regional de los servicios sociales. Somos especialmente competentes en realizar propuestas para el diseño e implementación de programas que contemplen la dimensión psicológica, como uno de los pilares de los modelos de intervención centrada en la persona. Cualquier otra opción dejaría en el vacío parte de la consideración humana y, por tanto, carece de respuesta a una cuestión de derechos fundamentales. Y para visibilizar el trabajo realizado por los profesionales de la psicología, es necesario que su trabajo quede claramente recogido en el Sistema de Información al Usuario de Servicios Sociales, el SIUS, sistema cuya implantación se remonta ya hace más de 30 años, no pudiendo nuestros profesionales de la psicología de la intervención social disponer de la información de sus intervenciones junto con la del resto de profesionales. Por ello, debe incluirse el apoyo psicológico como prestación básica en el catálogo de prestaciones e incorporarlo en el sistema las categorías de intervención psicológica y otras taxonomías propias de la psicología. Debemos de denunciar la progresiva reducción y presencia que ha sufrido nuestro rol, debiendo reactivar desde ese escaso actual porcentaje, pero muy potente, del 3,92% de psicólogos y psicólogas registrados en las estructuras de servicios sociales de atención primaria, financiados a través de los convenios de prestaciones básicas entre consejerías y ayuntamientos, para así poder disponer de una adecuada valoración diagnóstica global que permita visibilizar cuáles son las necesidades psicológicas de la ciudadanía y poder diseñar desde la consejería las respuestas pertinentes orientadas por años de investigación y experiencias de la psicología social. En este sentido, este área de la psicología ha dotado de marcos conceptuales, metodologías, herramientas e instrumentos de probada calidad por su eficacia y eficiencia en temas tan importantes como son la prevención y los procesos de inclusión social. Tenemos mucho que decir en materia de infancia y adolescencia. En el ámbito de la protección infantil, no se puede esperar más a que los expedientes de niños, niñas y adolescentes carezcan de un informe psicológico, tan necesario para poder valorar la situación de necesidad de un menor y las medidas de protección que han de guiarles. Se necesitan psicólogos y psicólogas valorando las secuelas de maltrato en cualquiera de las poblaciones expuestas a este sufrimiento y orientando e interviniendo en su atención. Tenemos mucho que aportar en materia de orientación familiar, a padres, a tutores, a adultos profesionales que están en contacto con la infancia y la adolescencia, que están expuestos a todas estas crisis, muchas evolutivas y otras sobrevenidas. Los efectos psicológicos implícitos en los procesos multidimensionales de la pobreza hablan de los efectos devastadores de las problemáticas económicas, laborales, de vivienda, entre otras muchas, que tienen situación de exclusión social, produciéndose de forma inexorable y transgeneracional en una invisible e invariable espiral y secuela de marginación y dificultad, alterando los procesos de socialización, si no median actuaciones protectoras y adecuadamente orientadas en la dimensión individual y relacional que afecta a las personas que la padecen. Hablar de promoción de la salud, concepto multidimensional, hablar de prevención, hablar de sociedad del bienestar, es hablar de bienestar emocional de la ciudadanía y obliga a habilitar de medios y recursos adecuados para su atención, porque la dimensión psicológica y la cobertura de las necesidades emocionales deben de ser abordadas desde la atención primaria de los servicios sociales, interviniendo en prevención de la patología mental. Debemos hacer hincapié en las diferentes intervenciones que hace el profesional de la psicología en los distintos servicios que presta sus servicios, promocionando aquellas que incidan precisamente en el abordaje psicológico temprano, preventivo, familiar y comunitario que lleva a cabo la psicología de la intervención social. En caso de no realizar esas intervenciones, estamos condenando a todo aquel que crece en condiciones de adversidad o frente a la infección de las mismas a la obligada presencia de la patología mental para poder acceder y recibir la pertinente atención psicológica en los centros de salud mental. Hay que señalar igualmente que los recortes en políticas de bienestar y protección social conllevan menos recursos para atender la creciente desigualdad y sus consecuencias psicológicas y sociales. Cabe señalar que muchos de nuestros profesionales de la psicología de la intervención social trabajan en el marco del tercer sector, al amparo de subvenciones a programas que muchas veces no tienen la continuidad
que desearíamos que tuvieran, introduciéndose una atención psicológica necesaria para las personas y las familias. Es hora ya de asumir el cuidado y atención al desarrollo pleno de las personas, haciendo efectiva la prestación técnica del profesional de la psicología en los servicios sociales y su obligada presencia en nuestros marcos legislativos a través de su adecuada inclusión en las estructuras de servicios, en los servicios sociales de atención primaria y en los especializados, en donde se designe al profesional de referencia adecuado a cada caso, desterrando modelos hegemónicos y, por tanto, dando paso realmente a las valoraciones globales, desde el modelo centrado en la persona, en donde es imprescindible la intervención de los equipos interprofesionales. Y para ello es preciso que las políticas sociales garanticen la ratio de los profesionales de la psicología que han de formar los equipos de base y especializados. En definitiva, y para concluir, entendemos que la perspectiva psicológica es esencial para entender a la persona, su ámbito relacional y su conformación social. Es necesaria para atender sus necesidades individuales, relacionales y comunitarias, debiendo adoptarse el paradigma de atención integral a fin de dar cobertura a todas sus necesidades básicas, no sesgándose los servicios sociales en la organización de servicios y conformación de sus recursos humanos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el protocolo y a continuación tiene la palabra el señor presidente del Consejo Económico Social de la Región de Murcia, don José Antonio Covarrubias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señora vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social de la Comunidad Autónoma de Murcia, excelentísima señora doña Isabel Franco Sánchez, señora presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, excelentísima señora doña Mayores Muñoz Valverde, señora decana de la del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, ilustrísima señora doña María José Catalán Frías, y señor decano de la Facultad de Psicología, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, don Agustín Romero Medina. Antes de hablarles de lo que he venido aquí en mi condición de presidente del Consejo Económico Social de la Región de Murcia, quiero también saludarles a todos ustedes, hacer referencia, como no, a don Raúl Nortes, que está aquí en calidad de director general de Familias y Protección de Menores, saludarles y darles también, como no, decirle que es un placer que esté aquí y saludar sin duda a personas a las que conozco hace muchos años, como es el caso de Pilar Martínez, que ha intervenido hace un momento, también, como no, de María Fuster, evidentemente de Conrado Navalón Vila, que está aquí también presente, y desde luego decirles a ustedes que, bueno, que estoy aquí y cuando vengo aquí no tengo más remedio que acordarme de un grandísimo amigo mío, ya fallecido, Jesús Gómez Amor, que fue decano de la Facultad de Psicología durante muchísimos años y luego director del Centro de Estudios de Lorca. Por lo tanto, acordarme de esa persona, repito, una persona entrañable para mí. Bueno, aquí he venido, ¿por qué? He venido porque efectivamente se me pidió que viniera y yo quiero dar las gracias a María José Catalán por la invitación que se me ha realizado para participar en estas interesantes jornadas y trasladarles que es un placer para mí decirles acompañarles. Vengo acompañado, perdón la reiteración, de don Fernando Vélez, que es el secretario general del Consejo Económico y Social. Últimamente hemos tenido bastante relación en el Colegio Oficial de Psicología y cómo no, el CES, y esperamos, Consejo Económico y Social, y espero y deseo que sigamos teniendo, ¿no? Bien, el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre tres cuestiones fundamentales para nuestra sociedad. Los servicios sociales, hace poco hemos dictaminado sobre una ley de servicios sociales, la atención temprana y los derechos de las personas con discapacidad. Ha abordado estos temas desde el firme convencimiento de que una sociedad solo se puede considerar civilizada si asume como uno de sus fundamentos básicos la atención a las personas vulnerables. Y no solo eso, el Consejo Económico y Social ha considerado que tal atención ha de ser plena y concreta, garantizando el derecho de acceso a la misma en condiciones de igualdad a un sistema de protección
de carácter universal. Se ha pronunciado indicando que se ha de reconocer el derecho subjetivo a las prestaciones esenciales de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y que se ha de determinar que la prestación de los servicios sociales debe llevarse a cabo en las mejores condiciones de calidad. En este sentido, también es básico definir un catálogo de las prestaciones y servicios que se integren en el sistema de servicios sociales y un mapa de servicios sociales en el que se analicen las necesidades de la población y su distribución geográfica con el fin de evitar que el desarrollo del sistema devenga estrictamente discrecional, imposibilitando su desarrollo armónico. Pero para que todo funcione y lo haga con el nivel de calidad que merecen los ciudadanos, se ha de hacer con los profesionales adecuados, a los que se faciliten los medios y la organización oportuna. Para ello también aboga el Consejo por la disposición de servicios de intervención comunitaria y voluntariado social. Se trataría de iniciar un conjunto de actuaciones de los profesionales de los servicios sociales y del voluntariado social. La intervención socioeducativa y el acompañamiento en itinerarios de inclusión social han de jugar en este contexto un papel primordial. Deberían ir encaminados a resolver problemáticas específicas derivadas de la situación cercana a la exclusión, potenciando habilidades personales, sociales y laborales de las personas en riesgo de exclusión social. En todo este diseño, que duda cabe, los profesionales que representa este colegio son esenciales, son absolutamente esenciales. A mí me ha sorprendido la circunstancia que ha manejado la señora María José Catalán de hablar de un 3,92. Me ha sorprendido. No se puede concebir que el sistema funcione y que funcione adecuadamente sin que participen los mejores y más adecuados profesionales, y no cabe duda que ustedes lo representan. Muchas gracias por su atención y les deseo a todos ustedes que tengan una buena tarde y que estas sesiones les sean de mucha utilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Coarso. Interviene a continuación la señora presidenta de la Federación de Municipios, doña María Dolores Núñez Valero. No me están diciendo, es que no funciona así. Buenas tardes. Quiero estar juntos. Bien, hoy me encuentro en esta mesa representando a los 45 municipios de la región de Murcia. Para mí es un auténtico placer formar parte, aunque sea en la entrada, porque es verdad que no me voy a poder quedar el resto de la tarde y tampoco mañana, pero sí de participar, aunque sea mínimamente, en estas jornadas de psicología de intervención social, servicios sociales y vulnerabilidad social. Bien, estoy agradecidísima porque no podéis imaginar que de punto para un alcalde o una alcaldesa es importante tener más información acerca de todo lo que se va a hablar aquí esta tarde. Bueno, por supuesto, saludar a todos aquellos que me acompañan en la mesa. Doña Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social de la Comunidad Autónoma. José Antonio Covacho, presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia. Por supuesto, a doña María José Catalán, decana del Colegio Oficial de Psicología, y también al decano de la Facultad de Psicología, don Agustín Romero. Bien, pues decía que el punto de vista de cualquier alcalde o alcaldesa es de una absoluta sensibilidad, puesto que es algo con lo que nos enfrentamos día a día en la gestión. Entonces, efectivamente, quizás, y no creo que no me equivoco porque tengo la experiencia de 5 años, podría tener más, tengo la que tengo, y sigue siendo lo más duro, con diferencia. Es decir, todos los días nos enfrentamos a distintas dificultades de naturaleza varias,
pero posiblemente como las dificultades a las que nos enfrentamos, a las dificultades humanas, sean las más duras, y que a pesar de que pasa el tiempo, a otras se termina uno acostumbrando, pero no a estas. Sobre todo porque solemos ser, en general, muy capaces de ver cuáles son las limitaciones con las que contamos, digo, personalmente. Uno tiene formación en lo que tiene, en mi caso soy politóloga y no soy psicóloga, entonces a uno le preocupa muchísimo cuál es el mensaje que lanza la persona que tiene enfrente, porque además esa persona viene a pedir ayuda a quien cree más conveniente, y a uno le asusta no estar a la altura y trasladar el mensaje incorrecto. En las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos se viven cada día múltiples situaciones con las que lidiar. Para algunas hay protocolos y para otras pues estos no son suficientes. Además del día a día se viven casos marcados por la desgracia, para los que no se está preparado, como decía, y para el que no existe un conocimiento previo para poder abordarlos. El papel de los profesionales en este sentido, de todos ustedes, es vital para resolver este obstáculo, y por lo tanto lo lógico y por responsabilidad es que no luchéis solos. La labor de los servicios sociales de atención primaria y especializada en los ámbitos de sanidad, educación y justicia es fundamental para formar una alianza que permita atender a las personas con necesidades en este área desde los municipios, bajo la coordinación de un órgano profesional que dirija casos de mayor gravedad. Bien, por ello hay que poner especial atención en puntos geográficos y servicios con carencias para mejorarlos y garantizar más derechos sociales, cuyas necesidades psicológicas para personas de todas edades sean y se vean cubiertas. Para aquellos que pretendemos y creemos que el estado del bienestar sigue estando más que vigente, quizás ahora más que nunca, sin lugar a dudas los servicios sociales, un sistema nacional y territorial de protección social, sigue siendo simplemente lo más necesario hasta ahora. Sin embargo, los ayuntamientos en ese sentido, y en este sentido lo hemos hablado mil veces, estamos muy encorsetados. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento, creo yo, mucho más cercano de las necesidades que nos rodean, sobre todo de la gente que nos rodea, y sin embargo ni siquiera tenemos las competencias oficialmente. Y yo creo que tendrían que ser nuestras, pero que sin lugar a dudas los servicios sociales, en mi caso, que funcionamos a través de una mancomunidad muy bien, con una continuidad extraordinaria, con unos profesionales extraordinarios, necesitan de una continuidad y además de una seguridad jurídica que se debe ofrecer desde ese punto de vista, y también, lógicamente, cubierta con la financiación suficiente para que se den los servicios como debe ser. Y, por supuesto, todos los municipios coincidimos en la puesta en marcha de la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos, y de una manera transversal e incluidos, están, por supuesto, una hoja de ruta para reducir y hacer desaparecer la vulnerabilidad de nuestros vecinos, la pobreza, y acabar con la exclusión. Así que, sin lugar a dudas, desde la Federación de Municipios me sumo a la reivindicación para saltar los obstáculos que nos llevan a dar una mejor atención en servicios sociales a personas vulnerables y dotar de más recursos y conocimientos especializados para alcanzar el objetivo. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, y tiene la palabra la consejera de Familia, de la que es un poco largo, sí. Mujer, igualdad, LGTBI, políticas sociales y familias. Familias, que para nosotros es muy importante. Realmente una consejería que tiene unos grandes objetivos, y esperamos poder colaborar, como ya tuvimos oportunidad de comunicarle personalmente, en todo aquello que esté en nuestra mano. Tiene la palabra y además tiene la oportunidad también de inaugurar estas batallas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, decano también de la Facultad de Psicología, presidente del Consejo Económico y Social de la región, estimada presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, director general de Familias y Protección al Menor, diputado regional y en general señoras y señores representantes de distintas organizaciones. Muy buenas tardes y muchísimas gracias ante todo al Colegio de Psicología precisamente por la oportunidad de compartir estos primeros minutos de estas jornadas con ustedes esta tarde. Pues la agenda en el caso de los cargos políticos suele ser bastante apretada. A veces hay que hacer un esfuerzo añadido para estar en algunos lugares y estar aquí hoy precisamente forma parte de ese esfuerzo añadido porque nos parecía importantísimo estar aquí, acompañar el inicio de unas jornadas que se van a destinar a hablar de algo que para nosotros es tan importante como la intervención social, las atenciones y aquellos temas que los distintos expertos van a abordar a la hora de hablar de servicios sociales y también de vulnerabilidad. Estoy convencida, y así lo estoy viviendo cada día desde que hace 8 meses llegamos al gobierno de la región de Murcia, de que la consejería a la que represento, concretamente, es una consejería donde los perfiles profesionales se encuentran marcados de manera especial por el factor humano. Sabemos que si en algún ámbito de la política regional la vocación se hace patente cada día, es precisamente en el área de las políticas sociales, de todas ellas. Es importantísimo que así sea, porque nosotros atendemos a niños, a mujeres, a mayores, a inmigrantes, a personas con discapacidad, y todos ellos están unidos por una cuestión importantísima, y es que nos necesitan, y es algo que tenemos que tener presente. Llevamos, como les decía, 8 meses en este primer gobierno de coalición en la región de Murcia, y durante este tiempo ya hemos tenido oportunidad de reunirnos con diversos colectivos, entre ellos, por ejemplo, la Federación de Salud Mental, que fue uno de los primeros encuentros que mantuvimos y que recordamos con muchísimo cariño, Belia, o por ejemplo el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia. Y lo hicimos porque nosotros nos planteamos hacer política escuchando a personas como ustedes, a personas que cada día trabajan con aquellos para los que todos estamos dedicados, atendiendo lo que nos hace llegar y conociendo precisamente necesidades como las que nos hacía llegar la Federación de Salud Mental para tramitar las ayudas de dependencia. Belia, estamos trabajando en ello. Vamos a tratar de mejorar esos criterios y sobre todo dotar de transparencia al sistema, algo muy importante, y rebajar las listas de espera. Ahora mismo es una prioridad para nosotros. De aquel encuentro, por ejemplo, salió un mensaje de esperanza. Yo recuerdo cuando ella decía que estaba convencida de que esta legislatura van a ser 4 años de avances y de progresos. Gracias, Delia. Esas palabras las tengo grabadas, de verdad, en la mente y en el corazón también. Y trabajamos para que así sea. También adquirimos un compromiso con el Colegio de Psicólogos y era que íbamos a dotar a la profesión de la dignidad que merece en primer lugar, reconociendo el perfil del psicólogo como un actor fundamental dentro de la prestación de los servicios sociales. Y ya estamos introduciendo cambios. Hemos dado instrucciones específicas para que la figura del psicólogo se encuentre reflejada en la descripción de aquellos proyectos y actuaciones donde tiene que jugar un papel fundamental. Es evidente que es una obligación que debió ser siempre así, pero por si acaso, fruto de la relajación, de las prisas o de lo que quiera que sea, en algún momento no ha sido así y lo estamos revisando todo para que recupere el psicólogo el papel que merece dentro de todo el ámbito de las políticas sociales. Uno de los pasos que más nos enorgullece comenzar ya a anunciar es precisamente el de dotar de transversalidad cuestiones como la atención social. Nosotros entendemos que se tiene que combinar la profesionalidad y la protección en la prestación de los servicios sociales. Por eso nosotros creemos que en el ámbito de los servicios tenemos que plantear la existencia de un único interlocutor para los ciudadanos, para los usuarios de los servicios.
Y es que entendemos que de esa manera, evitando que tengan que hablar con 10 personas diferentes para realizar un trámite, para pedir una cita, para ser vistos por un profesional, vamos a dotar también de calidad la atención que estamos prestando en este momento. Especialmente nos parece a destacar la respuesta coordinada que desde los servicios sociales de atención primaria se está dando en estos momentos, sobre todo porque implica proximidad y la cercanía también está directamente relacionada con la calidad. Actualmente son 30 los psicólogos con que contamos para trabajar en este ámbito gracias a la aportación económica que hacemos desde la Consejería. Un paso importante que hemos dado con ayuda del Fondo Social Europeo, pero que solo es el primero de una serie de pasos que vamos a dar. Seguimos trabajando, por supuesto, en la atención de familias en riesgo de exclusión social con menores a su cargo, pero también con los 1.200 menores que tenemos bajo nuestra tutela, bajo la Administración regional en estos momentos. Hablaba del factor humano, de la vocación y de la dedicación de los profesionales que se dedican al ámbito de la atención social, porque yo no puedo evitar, cuando me dirijo a profesionales como ustedes, recordar a una profesional, una trabajadora de un centro de atención, de acogida de menores que visitábamos al principio de la legislatura y que nos contaba que un niño, los que tenemos bajo la tutela del gobierno regional, se puso enfermo, tuvo que ser ingresado en la UCI y al no tener familia ni nadie que la acompañara, la trabajadora decidió renunciar a su sueldo, dejar que se ocupara su puesto con otra persona para que el centro no se viera afectado e irse a acompañar a ese niño que estuvo ingresado durante 2 meses. En esos casos, ustedes y los profesionales cruzan una línea que va mucho más allá de la vocación y se implican en lo humano. Esa es una línea que no tiene precio, que no podemos pagar nunca, pero que siempre va a merecer nuestro agradecimiento. Juegan un papel fundamental los psicólogos en nuestra consejería, igual en protección que en reforma de menores, en atención a víctimas de violencia machista o de cualquier tipo de violencia o explotación sexual. Por eso creemos que jornadas como estas son necesarias y además imprescindibles, que es necesario contar, por ejemplo, con el apoyo del Consejo Económico y Social a la hora de desarrollar un marco normativo adecuado para el desempeño de su trabajo. Hablaba el señor Covacho de la Ley de Servicios Sociales que está a punto de entrar en la Asamblea Regional. Hablaba también de la atención temprana, el decreto de atención temprana que estamos ultimando, o de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo me permito destacar 2 intervenciones más del Consejo Económico y Social. El dictamen sobre el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y de Prevención de la Violencia Machista, que también se ha emitido ya y que nos ha permitido avanzar y encontramos en estos momentos en fase de constitución de ese observatorio un lugar, un punto, un organismo donde en total más de 50 personas desde distintos ámbitos de la sociedad y de las administraciones regionales nos van a ayudar a marcar la estrategia de políticas en materia de igualdad en esta región. Nos van a ayudar a establecer un orden de prioridades en la prevención de la violencia machista y sobre todo a reaccionar ante una publicidad que sigue sesgando a la mujer en el ámbito público hoy en día. También nos parecen importantísimos los profesionales a la hora de destacar que contáis con nuestro apoyo por parte del Gobierno regional, incluso a la hora de conseguir vuestro resto de trabajo. Nos comentaba la decana que era necesario, y también la presidenta de la Federación de Municipios, que era imprescindible dotar de estabilidad los puestos de trabajo. Pues bien, hemos empezado ya a trabajar para recuperar esos convenios que permitan establecer planes plurianuales a la hora de conceder las subvenciones a los distintos ayuntamientos, de manera que los trabajadores que prestáis servicios en esos ámbitos, en el ámbito municipal, podáis tener una mediana estabilidad de vuestro trabajo y hacer incluso planes a medio plazo en vuestra vida. Yo soy de las personas que piensa que el mundo empieza a cambiarse a través de nuestro entorno, que si somos capaces todos de introducir cambios en el espacio que nos rodea, lograremos cambiar el mundo. Y desde luego creo que si seguimos con determinación entre todos, unidos a una, lo vamos a conseguir. Gracias al Colegio de Psicólogos por organizar estas jornadas y a la Universidad de Murcia por acogerlas.
Gracias por invitarnos a inaugurarlas y a participar. Gracias también por el esfuerzo que todos desarrolláis cada día de cara a mí en medio de ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias, de corazón, por vuestro trabajo. Y ya sí, doy por inauguradas estas jornadas. Buenas tardes.